Hola, hola mundo, espero que se encuentren bastante bien porque nosotros sí lo estamos. Y esta vez en un nuevo capítulo de Colonizadores Colonizados. Estamos en otro nuevo capítulo de Colonizadores Colonizados y esta vez os hemos traído a un invitado muy especial que es de Guinea Ecuatorial y nos va a explicar un poquito cómo es allí Guinea Ecuatorial, cómo es su bello país y cómo es Guinea Ecuatorial. Si quieres puedes ir presentándote, mi querido compañero. Bueno, me llamo Rodri, soy de Guinea Ecuatorial y más o menos estoy muy disponible para responder a todas las preguntas que me vais a formular respecto a nuestro país. Perfecto. La primera preguntilla para ir entrando un poquito en situación es ¿cómo es vivir allí en Guinea Ecuatorial? ¿Cómo es allí la vida, su gente, su nivel económico? ¿Se vive bien? ¿Se vive mal? ¿Cómo es la educación y la sanidad? Cuéntanos un poquito cómo es vivir en Guinea Ecuatorial. Os voy a hablar desde mi punto de vista. Vivir aquí es como, quiero pensar que es vivir como si estás en cualquier lugar o ahí del mundo. Ya que cada cual tiene su punto de vista respecto a Guinea Ecuatorial, pero desde mi punto de vista me gusta el lugar y en cuanto a la economía, quiero pensar que somos uno de los países que más tiene materias primas y sobre todo el petróleo. Y esto nos genera más riquezas y nuestra economía se enfoca más en lo que es el petróleo en sí. De hecho, quiero pensar que por aquí la vida está equilibrada, como casi en todos los sitios, ya que por ahora sigo sin conocer qué país está, qué país está de favor a todos al 100%. O sea, hay un balance ahí. Algunos lo pasan muy bien, otros a medias y otros mal, como en muchos sitios. Por ejemplo, ¿verías allí una gran brecha en esa desigualdad entre ricos y pobres? Como has dicho, de unos lo pasan muy bien y otros lo pasan bastante mal. ¿Tú qué dirías? Bueno, según mi opinión, lo que puedo decir es que no, muchos de nuestra sociedad desde el momento en el que nacen, muchos, muchos, muchos ponen esto ahí en su mente que tal vez cuando nació les programaron para ser pobres. Y según mi punto de vista, lo que yo he podido observar a mis 25 años de edad que tengo aquí, es que, es que cuando tienes bien claro lo que quieres, lo puedes conseguir aquí. Y cuando te conformas con que no quiero ser rico y tal, o tú lo ves algo imposible, ¿vale? Ya puedes tener dificultades de tener una buena. Ya que la cosa está aquí como que si trabajas, ganas algo. Si no trabajas, vivirás en la miseria. Así es la cosa. Claro. Sí. Y una prueba de ella, ya que el país Guinea Ecuatorial es un país que tiene muchas riquezas y recursos naturales y tal. El problema que a veces hace que la gente piense que hay una alta tasa de desempleo. Es por eso que la mayoría quieren trabajar en los ministerios, oficinas y tal. Y no piensan en invertir su tiempo en cosas como agricultura y pesca y tal. O sea, no piensan en eso. Muchos. Y así. Y esto hace que piensen que hay, y no lo veo así. O sea que en pocas palabras lo que se vive, digámoslo así, en este momento en lo que es Guinea Ecuatorial se vive algo similar a lo que pues en cierta medida es Latinoamérica, ¿no? Donde podemos ver que pues hay faltas, digámoslo así, de empleos y al mismo tiempo falta de educación por parte de la misma ciudadanía, pero eso en parte también puede ver, o sea, también me imagino yo que tiene que ver también con la forma en la que, digámoslo así, el mismo gobierno reparte sus recursos, ¿no será? O su educación o todo esto, ya que considero yo que si por lo menos un joven tiene una buena educación desde niño, o cómo. Sí, te entiendo perfectamente. En base a las investigaciones que he estado haciendo a lo largo de mi carrera, me estoy dando cuenta que el Estado invierte mucho en la educación, simplemente que o los intermediarios o no sé qué pasa, pero
la cosa no llega al 100% como debería llegar. Y hablando de, primero me voy a enfocar en el sector educativo, ¿vale? Eh, Aquí en Guinea dos, hay dos universidades. La primera es la Universidad Nacional y tal. La otra es la Universidad Americana de África Central, que también se encuentra aquí. Y es una universidad que más o menos se puede comparar con muchas de las universidades de, de Europa y América. De hecho, os invito a que os vayáis navegando e investiguéis acerca de la Universidad Afroamericana de África Central, que es AUCA. Tal vez os deis cuenta de esto, que más o menos en cuanto a la educación se invierte mucho aquí. Hasta aquí ya que es la universidad en donde me encuentro, hay otro hay otros ciudadanos de otras nacionalidades que vienen aquí a estudiar. Sí. De hecho, tal vez te suene raro que pues hable de esto, pero Cato está aquí que internacionalmente veo como si no sabe entender la imagen de Guinea, pero netamente uno que ha estado aquí y, y, y ha estudiado desde un principio las cosas de aquí, puede, ya, puede estar más informado. Este es el caso. Dirías que eso, que es una buena universidad. De hecho, yo había investigado un poquito de Guinea Ecuatorial y, por ejemplo, en infraestructura, sobre todo Malabo, es bastante buena y se puede comparar a países como Colombia, Panamá, y en universidad también las he visto y es como dices, se puede comparar, por ejemplo, a una universidad de Europa. Sí, sobre todo la única de la que te estoy hablando aquí. Es una uni que cumple con altos estándares. Sí. Y en cuanto a las infraestructuras, diría que más o menos, si es que no me equivoco, quiero pensar que Guinea Ecuatorial es el país con mejores infraestructuras en Sí, África Central. Sí, Y claro. de hecho creo sí. que el problema está aquí que normalmente la imagen de Guinea no se sabe vender internacionalmente. De hecho, uno que ha visitado Guinea le cambia esta perspectiva que te, porque a veces solía mantener conversaciones con gente que no han estado aquí, pero sí escuchan cosas de Guinea, y a veces se sorprenden con el sentido foto o hacemos videollamadas, las cosas iguales. De hecho, lo bueno sería venir, visitar Guinea y ver que la cosa no es Exacto. como Como la pintan fuera cuentan. de Guinea. Efectivamente, de hecho por eso te hemos traído aquí para que se sepa cómo es realmente Guinea y qué mejor que nos lo cuente alguien de allí que vive allí. Porque sí que es verdad que muchas veces, digámoslo así, se pierde la realidad porque pues siempre tenemos este pensamiento, ¿no? De que África todo es pobreza, de que todos son tribus, pero no, en África también hay ciudades, como lo es también Guinea. Y es chévere también traer a personas así. De hecho, yo también estaba viendo lo que era la ciudad de Malabo y me ha parecido pues muy bonita, la verdad. Una ciudad Sí, bastante es muy interesante. bonita. Visitaría sí o sí. Sí, sí, hay que ir algún día allí a Guinea. Sí, sería una buena idea, ¿no? Y que te digan que en Guinea hay que viven mal y tal. Bueno, hasta ahora sigo sin conocer qué país está en el mundo y que la gente no viva mal. Esto creo que pasa en todos los sitios. Estos viven Sí, bien, claro. estos mucho y estos mal. De hecho, hasta aquí observo cosas que nunca he visto en sitios como, o sea, aquí observo, en Europa observo cosas que nunca he visto aquí. Claro, sí, por Aquí ejemplo en nunca, España, aquí no, nunca verás a una persona mendigando allá en la calle por falta de dinero y tal. O sea, aquí hay dinero, simplemente que es por lo que os he dicho antes, que hay muchos que se conforman con lo que le ha tocado. Por ejemplo, si has nacido en medio de pobreza, ya piensas que morirás siendo pobre. Y si has nacido dentro de la riqueza, te espabilas más, te espabilas más.
algo Efectivamente, así. además es así. Tienen esa mentalidad de, Sí. bueno, pues me conformo y así me quedo. Muy interesante cómo es allí la vida en Guinea Ecuatorial. Y pasando a las siguientes preguntas, ya que hemos hablado de Malabo, por ejemplo, quería preguntarte las diferencias entre la isla, porque Malabo está en la isla, y la parte continental de Guinea Ecuatorial. ¿Qué diferencias hay entre estas dos regiones? Bueno, primero, primero volveremos a los tiempos de la colonización y tal para que más o menos podáis conocer realmente la diferencia. Cuando aquí, cuando los españoles estaban aquí, ¿vale? Los españoles, ellos estaban en Malabo y tuvo muchos nombres, se llamaba Santa Isabel, tal, pero actualmente se llama Malabo. Y los españoles ultimaban también en las costas de Bata, no se adentraban. ¿Y qué os quiero explicar con esto? Que ya que Malabo ya era un sitio más desarrollado que cualquier parte de Guinea Ecuatorial, después que se convirtió en la capital del país, pues las infraestructuras tuvieron que avanzar más. Y como bien sabemos, es donde más o menos el país tiene que estar mucho mejor que en cualquier otro sitio del país. De hecho, de ahí va la diferencia, que en Malabo hay mejores oportunidades, o sea, de trabajo, que sea. Y en Bata, bueno, la ciudad es más grande y no hay mejores oportunidades de trabajo comparado a Malabo. Y en las infraestructuras tampoco. Dirías que, claro, la diferencia, claro, la capital es muchísimo más desarrollada y ya la parte continental, pues es menos. Y como dices, ya cuando, o sea, cuando eran colonia española, pues los españoles iban a la isla que ahora es Malabo y no se adentraban, como muy bien has dicho, a la parte continental y también debido a esto, pues hay más desarrollo en la isla. De hecho, ya, ya, por ejemplo, en donde está la uni, la que estoy actualmente, está casi en el medio de la selva. Ya es una ciudad nueva que crearon, puedo llamarlo así, de 2008 por ahí. Nueva, es una ciudad nueva que se hace llamar Oyalá y dicen por ahí que tal vez sea capital del país. De hecho, aquí hay infraestructuras mejores. Y os invito a mirar en esto también. Podéis mirar en las redes Oyalá, Ciudad de la Paz. Podéis escribir Guinea Ecuatorial, Ciudad de la Paz o Guinea. Y más o menos vais a ver, hasta os vais a sorprender por las cosas que vais a ver ahí. Justamente en esta provincia, porque es una nueva provincia, se encuentra también el hotel más grande de África Central. Ahí va, Sí, uno de aquí. los más grandes. ¡Hey! O sea, es una ciudad nueva también que está aquí. Solo que ya que es algo nuevo, aún se está construyendo poco a poco. Y quiero pensar que de aquí a tal vez 2035 por ahí, todo ya estará mucho mejor. Hasta esta ciudad puede superar Malawi en cuanto a las Efectivamente. infraestructuras. Y efectivamente, eso es bastante interesante, que para ser un país, digámoslo así, África ha sido, pues tiene una buena infraestructura, ¿no? Y muchas mejores oportunidades que lo que son otras partes de África. Y sabes algo que me parece interesante, pues que lo que es Guinea Ecuatorial es un país relativamente joven, ¿no? O sea, Sí, me, me justamente. sorprende. Y os lo iba a decir también, porque desde que Guinea lleva Que de mucho hecho tiempo y tal, que creo está que se más independizó desarrollado. en 1968, que además estaba todavía Franco, porque Franco muere en el 75. Y sí, es un país muy, muy joven. De hecho, cuando estaba todavía conectada con España, fue provincia española y seguro que los más mayores allí siguen teniendo el DNI español. Sí, de hecho, mi abuela es una española, ¿no? Mi abuela es una española y, bueno, mi padre sí tiene la nacionalidad ecuatoriana o ecuatoriana, pero mi abuela, su partida de bautismo figura como y su, sí,
Claro, sí. Claro, cuando todavía era provincia de España, pues la gente de allí pues tenía el DNI español y luego ya cuando se independizaron ya no, pero sí, los más mayores, me pasa algo similar al Sáhara Occidental, que los más mayores pues tienen DNI español. Es así prácticamente como usted ha ido explicando y a veces sería bueno que nosotros visitarais el país. De hecho, aquí en Guinea hay muchos patrimonios. Hasta en la misma UNI donde estoy aquí hay latinoamericanos en funciones con profesores así, ya que, por ejemplo, los de Venezuela son muy buenos con lo de la medicina. Eh, Aquí hay doctores en medicina que va a pensar que está aquí. Es verdad, he estado viendo que, por ejemplo, médicos, dentistas, faltan y hay cubanos que están en Guinea Ecuatorial para suplir esos oficios. Hay bastantes cubanos allí que ejercen como doctores. Sí, aquí hay muchos cubanos. No, aquí hay gente puedo decir de todo tipo, no, aquí hay rusos, solo que cada país se encarga de lo que tal vez ha pasado con el gobierno. Aquí hay rusos, aquí hay chinos, aquí hay estadounidenses, europeos, de todo tipo y tal. O sea, cosas iguales. Me parece muy interesante que hayan allá lo que son doctores cubanos y todo eso, porque eso de por sí, hago como, digamos, me recuerda un poco a algunos países que manejaban un tipo de ideología más como comunista, ¿no? Que en el tiempo de lo que fue Fidel Castro y esto, pues mandaron a personas allá. Pero ya iremos en esto más adelante, haremos más enfoque más adelante. Solamente quiero dejar ese pequeño comentario ahí. Efectivamente, iremos ya más adelante y hablaremos sobre Obiang y cómo se ve Obiang allí en Guinea Ecuatorial. Otra de las preguntas que queríamos hacerte es, por ejemplo, las distintas etnias que hay allí en Guinea, por ejemplo, los Bubi, los Fan, los Ndogwa. ¿Qué diferencias hay entre ellas? Bueno, la diferencia es que la etnia dominante o la mayoría es la FAN, es la FAN. Creo que el 80% de la población del país son FAN. O sea, los FAN son más muchos. Después siguen los bubis y tal. Y cuando ya contamos ahí de una etnia superior, hay más población y tal, prácticamente ellos tendrán que determinar en algo, no físicamente, pero en cuanto a las ocupaciones de cosas o la disponibilidad de dinero, lo que sea, prácticamente están ahí los fans. 75% y 80% de la población ecuatoriana son los fans. El 70 hasta el 80% de la población son fans. Dios. Sí, Interesante. ya sé, sí. Y esto es lo que hace que, no sé, bueno, que piensen que los fans tienen más oportunidades que los movies. Si no creo que es así, ¿no? Porque conozco a movies que ostentan grandes cargos o hacen grandes cosas por el país, solo por el hecho de que los fans son, por eso la cosa está como si no esté equilibrada. Bueno, los que siguen ahí son, creo que no me equivoco, los Converse, bueno, los Converse, los tanoneses. Bueno, Sí. por ejemplo, yo había visto Eh, también en Dowas y otras así, pero ya no son muy mayoritarias. Y ya para la siguiente pregunta, que esto se lo preguntamos a todos los invitados que traemos, ¿cómo es la delincuencia en Guinea Ecuatorial? ¿Hay pandillas, hay mafias o hay a lo mejor simples cuatreros que roban y ya está? ¿Cómo es allí? bueno, puedo decir que casi no hay delincuencia. Tal vez suene raro, pero me di cuenta de ello cuando hubo un tiempo ahí en donde ya había muchos robos, muchas agresiones y tal. ¿Y qué pasa? En menos de 4 días detuvieron a todos estos, todos los sitios del país. Y ahora bien, yo quiero explicar cómo un país donde realmente hay delincuencia, hasta para que el Estado lo pare, es difícil. Lo que me hace pensar que lo que hay aquí es
lo que hay aquí es desorden. Aquí hay cuateros, como has dicho, ladrones y tal, pero delincuencia de narcotraficantes, de... No, no hay, no hay, Claro, o sea, ni es un siquiera país hay... bastante seguro en ese aspecto. Por ejemplo, ya sea en Colombia mismamente o en España, sí que hay Eh, pandillas, mafias bien asentadas y tienen una red de organización, por ejemplo, de tráfico de drogas o trata de personas. Y allí en Guinea, eso es un punto muy bueno, que no hay esas mafias y pandillas y en general es un país seguro y no te vas a encontrar con este tipo de aspectos. Sí, lo que sí hay aquí es lo que te he visto, que pequeñas pandillas de tal vez Claro, chavales del barrio y tal. De hecho, aquí hay una cierta edad en la que la gente tiende a delinquir, porque es muy difícil ver a uno de 25 años, aquí de 30 años, haciendo cosas de pandillas, sí. Lo que sí hay que aquí son pandilleros, quizás, pandilleros. o sea, son como más pequeños grupos de, digámoslo así, de sí, los típicos chicos del barrio o los típicos amigos que sí, se Sí, juntan y se forman una quizás, pandilla pequeña. que no llegan a ni 100, claro. pueden ser como máximo 50, sí, como máximo, ¿eh? Esto antes también, porque ahora ya resulta que lo que sí hay también aquí son drogaditos y tal. O sea, dirías que Solo que hay un gran mercado de la droga allí en Guinea. droga como tal, no diría estupefaciente que es o la marihuana en sí, algo así. Pero droga, cocaína, Eso no es tan común encontrar cocaína, heroína, LSD, por ejemplo. Todo ese tipo de drogas así más duras son muy difíciles de conseguir. Lo que más abunda pues es marihuana y poco más. eh, justamente, para ver marihuana aquí es muy difícil, Hmm. muy Por difícil. ¡Ey! ejemplo, aquí en Colombia y en España, bueno, ya sabes, ¿no, Ya compañero? sabe. Que... Es sencillísimo, literal. Solo sales a la esquina y ya sí, está. O sea, la persona que menos sí. piensas. Pero mira que es muy interesante eso porque es todo lo contrario de lo que nos pensamos, ¿no? O sea, cuando pensamos en África siempre se piensa en delincuencia, en por lo menos lo que son bandas delincuenciales. Ya sabemos que por lo menos los marroquíes manejan pues un alto control de eso. Entonces nos imaginamos que toda África es así. Pero nos damos cuenta de que realmente no, de que hay partes en las que no se vive esa Sí, situación. sí. Y justamente has mencionado algo ahí. Por ejemplo, en Marruecos, sí, ahí hay delincuencia. Sí, Marruecos, hasta estos países de África del Norte, ahí sí hay delincuencia, pero en África Central, sobre todo en Guinea y Gabón, pero hablamos de Guinea, no hay. ¿Por qué? Porque solía haber en África, en algunos sitios de África, donde hasta los delincuentes se rebelan contra el gobierno. Donde los Efectivamente. delincuentes poseen armas y tal. Pero aquí no. Lo máximo que hasta puede tener un civil aquí es una escopeta. Y aun con Claro. esto tiene que hacer documentos para tener una escopeta y para casa también. eso, por ejemplo, es un punto muy bueno de Guinea Ecuatorial porque así evitas el asentamiento de pandillas ya organizadas, de mafias y de crimen organizado que luego llevan a los países a un deterioro social bastante grande. En España, por ejemplo, sí hemos visto un deterioro y un aumento de la delincuencia bastante grande, como tú muy bien has dicho, de gente que viene del norte de África. O sea, es bastante curioso. Estas, en África del Norte sí hay mucha delincuencia y las cosas iguales. Sí, además aquí en España sale, bueno, nos llegan algunos que dices, cuida con este señor, la que nos puede liar y las lían bastante. Hablando de España, ya la cosa está así que sobre todo los españoles, ¿no? Un español que nunca ha llegado allí, sorprende. Y la cosa no es así. De hecho, Guinea es un país ya que aquí la gente no ve, es tal y como se ha dicho antes, que el Guinea no lo venden bien.
internacional, sobre todo en las redes sociales. De hecho, uno que ha venido a vivir, que ha estado aquí, le gusta estar aquí. Hasta aquí hay muchos españoles que prefieren estar aquí que en España. Sí, Sí, hay sí, sí. muchos. Efectivamente, Y es normal, porque... es Españistán. Muchos de los guineanos que están ahí en España, algunos de ellos se van para estudiar y otros que, tal y como usted hizo, que uno que piensa que como he nacido en la pobreza, voy a morir en la pobreza también, haciendo todo lo que sea, nada, no va a hacer ningún milagro. Si llega a tener la oportunidad de ir a España, pues se va y muchos de ellos lo que solían hacer es criticar a la gente de aquí para que ellos se sientan mejor que ya están en Europa, siendo que no es así. Porque hay muchos guineanos que viven mucho mejor estando aquí y y otros que viven peor estando en España. Sí, O sí, sea, te sí lo puedo está la confirmar. Efectivamente. O sea, te lo Y puedo más ahora, confirmar de además, que, claro, y más ahora, o sea, ahora mismo que si sube todo un aumento de delincuencia, es como dices, se vive mejor allí ahora en Guinea que en España. Y no es creerte mejor, no, es que estoy en Europa ya, pero es que ahora mismo Europa está yendo en decadencia y está habiendo mucho aumento de delincuencia. Yo, por ejemplo, cuando he estado viendo efectivamente. cosas de Guinea Ecuatorial, he dicho, se ve un país bastante seguro. Incluso diría que es más seguro que muchas de las zonas de aquí de España. Y bueno, ya terminando de este tema de la delincuencia, de cómo es allí en Guinea y tal, vamos a ir ya con la última pregunta, que es entrando en el tema de la política, es cómo ves a Obiang, que es oficialmente el presidente, pero por ejemplo en las noticias internacionales dicen que es un dictador, por ejemplo por la persecución de la oposición del MLGE, 3, que es el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial y la Tercera República, que ha restringido libertades, que hace unas elecciones cuestionables, ¿no? Con fraudes, falta de transparencia y corruptelas. Unos dicen que está muy bien Obiang y otros dicen que es un dictador. ¿Tú cómo lo ves a Obiang desde allí? bueno, según mi punto de vista y mirando la historia en sí, ¿no? Diría que la forma en la que trabaja, yo personalmente la veo mejor. ¿Por qué? Porque es una persona que ha quitado a Guinea de la miseria a uno de los países más valorados. Y como hablamos de política, puedes ver que, no sé si es que estás al tanto de todo lo que ocurre en Guinea. Cada 2 por 3 aquí hacen conferencias a nivel internacional. Cada 2 por 3. ¿Por qué? Porque el país ya ha cambiado. Ya hay mucho desarrollo aquí y tal. Hasta cuando hacen cosas del mundo árabe y tal, salen los árabes en el stand y lo vienen a hacer aquí. ¿Por qué? Porque la cosa ya no es como antes. Comparando al lineal de antes, decían que con él las cosas están mucho mejor. Las cosas están mucho mejor y hay menos pobreza, hay menos matanzas y, el país tiende a desarrollarse mucho mejor que antes, mucho mejor que antes. Eso me acuerda un poco a lo que es China, ¿no? Que a China también la hacen pasar como una dictadura, como que ha sido lo peor, pero realmente el gobierno de China, aunque sea Sí, maneje una manera dictatorial, de por sí ha sacado a China adelante. Ha sido, ahora es uno de los países de Asia más ricos, incluso del mundo. Claro, que el ser un dictador no implica el no sacar tu país adelante. Puedes ser un dictador y sacarlo adelante. Franco sacó a España adelante y era un dictador. Eh, y, y hablando tal vez de las cuestiones y tal, y como te he dicho antes, hablo desde mi punto de vista. Claro, Digamos, quitamos que sea o cosas de elecciones y tal. Supongamos que estamos los dos, ¿vale? Tengo un partido político y tengo un partido político. Y se supone que el 90% de la población, 90% de la población está en mi partido y el 10% está en otros partidos y tal vez tú tienes un 2%. ¿Cómo me explicas que puedes ganar en un igual, en lo que tú no llegas ni siquiera? ¿Cómo te explicas?
Claro, es algo que dices, si en el partido está el 90% de la población y en el otro 10%, ¿cómo va en el de 10? Aquí algo ha pasado. Exactamente, efectivamente. La cosa está en que ya que somos gente pacífica, nos conformamos con lo que hay y tal, con tal de que no te pongan tal. O sea, ahí va la cosa. Uno como yo me conformo con lo que hay, porque con lo que hay no hay guerra, no hay paz. Fíjate que nuestros países vecinos, por ejemplo, como Camerún, países como Camerún, son países que de la noche a la mañana tú escuchas que ha habido unos terroristas que han secuestrado a tales estudiantes en tal sitio y tal. O sea, tú escuchas que delincuentes se han rebelado contra el gobierno y tal, o guerras civiles y tal. Pero cosas iguales no hay aquí. Cosas iguales no hay. Y, y uno como, y uno como yo elige la paz ante todo. O sea, son personas muy Uno como yo. resilientes. De hecho, habían salido últimamente el Estado Islámico y yihadistas, por ejemplo, estaban en el Congo, en Nigeria, y estaban haciendo atrocidades en las iglesias y a los cristianos de allí. Y eso no lo tenéis que dejar pasar allí en Guinea Ecuatorial, porque si no van a destruir el país. Y eso es un punto bueno. Estas cosas no pasan así. Fíjate que Guinea es uno de los países, bueno, quiero pensar que gracias al gobierno actual, Guinea Ecuatorial es uno de los países donde la educación es lo más barato comparado a los demás países. Fíjate que estamos en una uni de 4,5 para 5 estrellas, donde casi no pagas nada. Por ejemplo, la matrícula aquí es 500,000 y los demás gastos se encargan del gobierno, que llega hasta 13 millones por ahí, solo por estudiante en anual en los 9 meses. El gobierno se ocupa de todo. Y hay países donde el gobierno no se encarga de cosas iguales. Hay Efectivamente. países así. Bueno, aquí pasan cosas, por ejemplo, que un ejemplo, que en el distrito de tal, ha habido, bueno, no, lo del distrito de tal ya suena al Estado. Aquí hasta el gobierno apoya a las familias más necesitadas. Aquí hay ONGs que ayudan y todo lo demás. Y o sea, aquí hay un sinnúmero de cosas. El problema está en que cuando hay un frustrado por ahí, de hecho, siempre me hago esa pregunta, del por qué cuando uno sale de Guinea, que va o a España y tal, primeramente queda como uno que ya no piensa bien el 100% y ya después se o lo que sea. Uno que cuando estaba aquí en Guinea, tal vez estaba en el gobierno también, pero después de tener una frustración o un choque con alguien y tal, se va y lo que hace es hablar, es normal. Y de hecho, pues quisiera que no escuchéis siempre estas cosas que veis en las redes sociales. Justamente hace poco estaba hablando con uno que no es de aquí y él pensaba que Guinea, como lo ve en TikTok, ya que aquí hay algo, lo ridículo es lo que se hace viral en las redes, lo normal no se hace viral. Y pensaba que aquí la cosa está así. Y no es así, no es así. De hecho, cuando pensé en querer venir aquí, o lo que sea, ¿no? O sea, me podéis escribir aquí, ya tal vez sea como decía, y más o menos os podría enseñar cosas o con vosotros podremos vivir momentos inolvidables. Y todo lo que he dicho era según mi punto de vista. Claro, o sea, tú, por ejemplo, Obiang, aunque aquí en la prensa internacional, en las redes sociales, hay gente que dice es dictador, otra gente dice que lo ha hecho bien, hay una cosa que sí es innegable y ha conseguido que Guinea Ecuatorial sea uno de los mejores países de África, aunque pueda tener ciertas restricciones en la libertad de expresión o haya persecución en qué tipo de cosas, que obviamente en esas cosas sí que hay que hablarlas y que debatirlas, pero no se puede quitar una cosa de la otra. Así que es verdad.
Bueno, soy de los que cuando ven algo bueno, que a ti no te gusta, creo que en cualquier sitio existe lo que es la cena, el respeto y lo que son, y lo que son las reglas, las normas y todo lo demás. Y ahora supongamos que usted no obedece las leyes, ¿cómo piensas estar bien? Tendrán que aplicarse, ¿no? Para que más o menos sepa que existen leyes. O sea, así está la cosa. Y el problema que muchos tienen no conocen las leyes. De hecho, uno que conoce más o menos las leyes o una bien formada aquí, es difícil que le encarcelen por cualquier cosa. O sea, sientes que Es en así. cierta medida, o sea, sientes que en cierta medida es como más, digámoslo así, se han enfocado, o los medios se han enfocado más en hablar lo malo y no hablar realmente lo bueno Y no o lo que hablar está haciendo este realmente, gobierno. sí, o sea, este es el caso. Y también hay, no sé cómo llamarles, si activistas o que, de hecho, un activista culto de Guinea Ecuatorial nunca le escuchará directamente a una persona de aquí. Y hay otros que no hacen más que hablar mal, no le escucharás diciendo lo bueno de aquí, nunca. O sea, cosas iguales. De hecho, no es bueno que os conforméis con lo que veis en las redes. Lo bueno sería visitar y venir a comprobar si es cierto lo que os dicen. Claro, y por eso estamos también haciendo este podcast para comprobar lo que se dice, si es cierto, si no es cierto, cómo lo ves tú y cómo ves a Obiang desde allí. Y yo creo que con esto podríamos ir terminando este maravilloso podcast. La verdad que ha sido bastante interesante hablar sobre Guinea, cómo es allí la vida. También tema de delincuencia, que poco se hablaba de Guinea, poco se conocía y la verdad que es un país bastante seguro. Su conexión es con España y en tema de política sobre Obiang. No, y es bastante interesante observar esto, ¿no? Hablar de este país que se encuentra, pues, vale la redundancia, en otro continente más lejos de lo que, pues, podríamos estipular, ¿no? Con culturas muy distintas y muy diversas. De por sí la gran mayoría de nosotros, pues, nos llevamos otra imagen de lo que es Guinea Ecuatorial, de lo que puede ser África Central, porque siempre está esta imagen que nos han vendido durante bastantes años, desde la colonización básicamente, y es muy interesante ver la otra cara de lo que es realmente Guinea Ecuatorial, de lo que es África. Y además que es nuestro hermano hispano. Es nuestro hermano hispano de allí de Efectivamente. África, junto con el Sáhara Occidental. Bueno, ¿qué les voy a decir? Para todos los que van a escuchar el podcast, simplemente que les invito a visitar el país y poder disfrutar de muchas cosas aquí y ver momentos inolvidables con lo poco que hay aquí. Y tal vez os deis cuenta que Guinea Ecuatorial no es como pintan así internacionalmente. Aquí hay cosas buenas que casi la gente no sabe que están aquí. O sea, este es lo que os puedo decir. Muchas gracias a ti, Rudy, por venir aquí a este podcast y hablar sobre tu maravilloso país, porque son cositas que se deben de hablar y aquí, en este canal, es un espacio para la libertad de expresión, para la libertad política, para toda la libertad en todos los ámbitos y que se generen buenos debates. Así que con esto, chicos, vamos a ir despidiendo este maravilloso podcast. Y pues nada, chicos, espero que se hayan entretenido y recuerden, visiten los lugares, no solamente se queden con la primera cara que se ve, sino que traten de indagar más. Tomen agua, chicos, nosotros fuimos colonizadores, colonizados. Chao, chao.